En 1687, Newton aseguraba en sus Principios matemáticos de filosofía natural que una esfera de hierro al rojo vivo igual a nuestra Tierra, es decir, de unos 12.000 kilómetros de diámetro, apenas se enfriaría en 4 millones de días, es decir, unos 50.000 años, y añadía que el enfriamiento podría ser más lento, invitando a que se investigara por medio de experimentos la proporción verdadera. En la actualidad, los geólogos han elevado a miles de millones de años el cálculo de Newton, pero la genialidad de este fue idear un método de estudio de la formación de los planetas a partir de su propio calor residual, o si se quiere, de su ritmo de enfriamiento. Un calor residual que en la Tierra se manifiesta a través de fenómenos naturales como los volcanes, los géiseres, las fumarolas o los manantiales de agua caliente. Pero estas manifestaciones naturales del calor interno del planeta no fueron interpretadas por el hombre de forma científica hasta una época reciente. En la antigüedad, fueron considerados generalmente manifestaciones de dioses malignos que habitaban en las profundidades de la Tierra, donde se localizaban además terribles y ardientes moradas infernales. La literatura universal, por su parte, imaginó también con distinta fortuna escenarios insondables en las entrañas del globo. Y aunque la geología ha extendido la idea de que el calor de la Tierra es un antiguo legado del Sol, se mantienen vivas en algunos pueblos primitivos las creencias en exóticos abismos de Neantes. Pero si el termalismo fue el más antiguo y generalizado aprovechamiento de la energía geotérmica, en lo que va de siglo XX la tecnología ha ampliado y diversificado sus posibilidades de explotación a la calefacción habitacional, a usos agrícolas, industriales y a la producción de electricidad. Su aprovechamiento depende de que los depósitos geotérmicos sean de alta o de baja temperatura. Los de baja temperatura, los más abundantes y mejor distribuidos en el planeta, no superan los 150 grados centígrados. Para su explotación, basta con hacer una perforación en el suelo hasta llegar al lugar donde circula el agua caliente. Para evitar una alteración en la zona, tanto en su capa freática como en la superficie, el agua, una vez utilizada, se reinyecta al yacimiento geotérmico. Y para evitar los problemas de contaminación y/o corrosión a que podrían dar lugar las sustancias en disolución, el fluido geotérmico pasa por un intercambiador, en el que cede una parte de su calor a un segundo fluido para su utilización. La principal aplicación de los depósitos de baja temperatura es la calefacción doméstica, industrial o agrícola. Los depósitos geotérmicos de más de 150 grados centígrados o de alta temperatura, localizados exclusivamente en zonas con actividad volcánica reciente, son utilizados para la producción de energía eléctrica por medio de un grupo turbina-generador. En el interior de la Tierra, a profundidades no muy altas, de algunos centenares de metros hasta algún kilómetro, coinciden agua, o sea, acuíferos y calor, se obtiene agua caliente, y esta agua caliente tiene, históricamente, se conocen muchísimos lugares que tienen manifestaciones de este agua caliente aprovechada desde tiempos muy remotos. En algunas ocasiones la temperatura de este agua puede llegar a ser muy elevada, puede superar ampliamente los 100 grados, hasta temperaturas, por ejemplo, que en Lanzarote se han encontrado superiores a los 600 grados de temperatura. Cuando se tiene agua en estas condiciones, normalmente por encima de 150 grados o directamente vapor, es posible turbinarla para obtener energía eléctrica, y esto ya es algo que los italianos desarrollaron a principios de siglo en Larderello y que posteriormente diversos países han ido desarrollando, y tenemos centrales que aprovechan la energía geotérmica de alta temperatura, llamada de alta entalpía, para producir energía eléctrica en Italia, en el norte de México, en California, en Filipinas, en Nueva Zelanda
y en diversos países en vías de desarrollo para los cuales la instalación de estas plantas energéticas es un interesante producto para aliviar la falta de combustibles de otro tipo. Dos excelentes ejemplos de las posibilidades de aprovechamiento de la energía geotérmica son Italia e Islandia. Italia inició el consumo de electricidad en el mundo a partir de la energía geotérmica en 1904, en Lardarello, y su progreso no se detuvo hasta hoy. Lardarello, situado en la región de Toscana, fue conocido en la antigüedad como el Valle del Infierno, por su paisaje humeante y extraño. En el siglo XVIII se reconoció la presencia de ácido bórico en sus aguas, y en 1827 Francisco Lardé inventó el lago boratífero cubierto, que permitía utilizar el vapor como agente térmico, en lugar de la leña. En 1904, el príncipe Ginori Conti, con un motor alternativo de 0,75 caballos de vapor acoplado a una pequeña dinamo, logra encender 5 lámparas eléctricas. Es el nacimiento de la producción eléctrica a partir de una fuente geotérmica. A partir de este momento, el desarrollo del Lardarello es imparable. Se conserva un valioso documento sonoro de 1931 con la explosión inicial de un pozo geotérmico, un hecho tan celebrado como si de un pozo de petróleo se tratase. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la producción eléctrica es de 910 millones de kilovatios hora al año. En la posguerra se inicia una etapa de reconstrucción y expansión que va a transformar el paisaje del Lardarello hasta la época de los 80. La producción geotermoeléctrica en el umbral de los 90 es de 3.254 millones de kilovatios hora al año. Y aunque solo supone un 1% del total italiano, representa un ahorro equivalente a 720.000 toneladas de petróleo al año. En los últimos años, las nuevas tecnologías han permitido alcanzar los 5.000 metros de profundidad, en busca de recursos inexplorados hasta ahora. Las centrales tradicionales son sustituidas por otras dotadas de grupos de 20 y 60 megavatios, mandadas a distancia desde un único centro operativo. Y las tuberías que transportan el vapor a más de 360 grados centígrados de los pozos a las centrales siguen un trazado más ordenado. Pero aunque a Italia le corresponde el mérito de haber sido la primera en transformar la energía geotérmica en electricidad, no ha descuidado otras posibles aplicaciones. Para calefacción y usos domésticos en las ciudades de Ferrara y Vicenza. En Torrealpina, en la provincia de Viterbo, existe un campo geotérmico rico en gas, del que se extrae anhídrido carbónico. Y otras muchas y variadas aplicaciones que se han ido desarrollando tras siglo y medio de investigación y desarrollo científico. La situación de Islandia no puede ser más estratégica desde el punto de vista geológico. Es el único trozo de tierra situado en la cadena montañosa que divide el Océano Atlántico, donde se ponen en contacto la placa americana, la europea y la africana. Esto origina su gran actividad volcánica, que se manifiesta en géiseres y fumarolas, repartidos por todo el territorio, y también en sus aguas marítimas inmediatas. Naturalmente, los islandeses estaban acostumbrados al uso de las aguas termales en la vida cotidiana, pero su gran transformación se produjo cuando comenzaron a sustituir el carbón y el petróleo por la energía obtenida de las fuentes geotérmicas. En 1928 se estableció la primera central de bombeo, y en los años 60 se inició la conexión de los hogares a la compañía suministradora, un trabajo que se completó a comienzos de los 70, lo que supuso un gran ahorro energético para el país y para las familias. Los manantiales de Reykjavik son de baja temperatura, alrededor de 100 grados centígrados, y se bombean directamente a la red de distribución.
Se encarga de esta tarea la Reykjavik Distriktshitid, la mayor compañía municipal del mundo, que proporciona calefacción y agua caliente a través de una red subterránea que mide más de 1.300 kilómetros de longitud. Islandia podría ser por esto el modelo de aprovechamiento doméstico del calor terrestre, no a pequeña escala, sino como un sistema de suministro público equivalente a las redes de distribución de electricidad o gas. En 1975, el 90% de los edificios de Reykjavik, su capital, tenían este servicio. Como anécdota, las casas islandesas construidas desde hace 50 años carecen de chimenea. Tras ser usada, el agua de uso doméstico es reciclada, bien para calentar invernaderos, bien para derretir la nieve que está sobre las calles por medio de tuberías más superficiales, y también para su uso termal, incluso en los días más crudos del invierno boreal. En Islandia existen también manantiales de alta temperatura, de 300 grados centígrados, que no pueden ser bombeados directamente a la red por su alto contenido en gases y sólidos, pero pueden ser empleados para producir electricidad, como en esta nueva central que funciona desde 1999. Estos manantiales de alta temperatura se usan después para calentar el agua fría de la superficie. A lo largo de este siglo, se ha hecho una gran inversión en infraestructuras y en tecnología, pero el ahorro es también considerable. En Reykjavik